Ay, mis queridos oyentes, imagínense esto. Yo, Rosalía, con mis 68 años a cuestas, sentada aquí en mi casita, en la colonia obrera de Ciudad de México, recordando el día que descubrí que mi hija mayor, Ana, se había metido en un mundo oscuro para salvar a su hermanito enfermo. Fue como si el suelo se abriera bajo mis pies, un golpe que me dejó sin aliento. ¿Han sentido alguna vez esa traición que viene de tu propia sangre, pero por amor? Bueno, eso es lo que les voy a contar hoy. Una historia real, de esas que te dejan el corazón hecho trizas, pero también te enseñan a levantarte. Si estás escuchando esto en la noche, agárrate fuerte, porque va a haber drama, lágrimas y un poco de justicia al final. ¿De dónde me escuchas? ¿De Guadalajara, Puebla o tal vez de Tijuana? Déjame un comentario abajo, cuéntame. Y no olvides suscribirte al canal para más historias como esta, que te hacen sentir que no estás solo en tus luchas. Todo empezó en los años 70, cuando yo era una mujer joven, llena de sueños tontos. Nací en un pueblito de Veracruz, hija de campesinos que apenas sabían firmar su nombre. Mi papá se levantaba antes del alba para trabajar en el campo, cortando caña, con un machete que parecía parte de su brazo, y mi mamá cocinaba tortillas en un comal sobre leña, con el humo picando los ojos. Éramos 6 hermanos, apretados en una choza de adobe con piso de tierra, donde el lujo era un radio a pilas, que sintonizábamos para oír las rancheras de Vicente Fernández cuando los viejos dormían. Rosalía, no sueñes con la ciudad, aquí está tu vida, me decía mi mamá. Pero yo quería más, quería luces, ruido, algo que no oliera a tierra mojada todo el tiempo. A los 18 me casé con José, un charlatán guapo que vendía herramientas en las ferias, con una sonrisa que derretía a cualquiera. Lo conocí en una fiesta de la Virgen con música de banda y olor a tamales. Él bailaba como si el mundo fuera suyo. Me tomó de la mano y dijo: «Eres la más bonita de este pueblo. Vámonos a la capital, allá hay futuro». Yo, tonta, le creí. Dejé todo atrás y nos fuimos a México DF, en un camión polvoriento, con una maleta de cartón y promesas en el aire. Vivíamos en una casita rentada en la colonia obrera, con techos de lámina que goteaban en las lluvias monzónicas. Él trabajaba en una ferretería del centro, vendiendo clavos, martillos y esas cosas que los hombres aman, y yo cuidaba la casa, lavando en un lavadero de concreto que me dejaba las manos rojas. Al principio era bonito. José llegaba con un ramo de flores robadas del mercado de Jamaica. Me besaba en la frente y decíamos: «Vamos a comprar nuestra propia casa, con jardín y todo». Bailábamos cumbias en las fiestas de barrio, con los vecinos riendo y el olor a carnitas en el aire. «Eres mi reina, Rosalía», me decía, y yo le creía. Me sentía la mujer más afortunada, aunque el dinero siempre fuera corto al final del mes. Tuvimos 5 hijos rápido, uno tras otro, como si la vida no nos diera tiempo a respirar. Ana la mayor, con su cabello negro y ojos curiosos. Miguel el fuerte, un torito desde chiquito. Luego Luisa, callada y observadora. Roberto, el soñador que escribía poemas en pedazos de papel. Y el chiquito Pablo, que nació con problemas en los pulmones, siempre tosiendo como si se ahogara, con ataques que lo dejaban azul y temblando. «Mamá, ¿por qué papá no vuelve?», me preguntaban los niños cuando José empezó a llegar tarde, oliendo a tequila barato y con excusas baratas como «me quedé platicando con los compas». «Está trabajando extra para comprarnos una tele», les mentía yo, mientras lavaba sus camisas manchadas de rouge en el lavadero, con las lágrimas cayendo en el agua jabonosa, mezclándose con la espuma. Al principio eran solo retrasos, pero poco a poco se volvieron desapariciones de días enteros.
José, ¿dónde estabas?, le preguntaba yo con el corazón apretado. Y él respondía con un beso distraído. No te preocupes, mi amor, todo está bien. Pero nada estaba bien. El dinero se evaporaba, las deudas en la tiendita crecían, y yo veía cómo mis hijos miraban la mesa con ojos hambrientos, partiendo el pan en pedazos cada vez más pequeños. Una noche llegó borracho, tropezando con los muebles, despertando a los chamacos. «¡Cállate, mujer!», me gritó cuando le reclamé, y por primera vez sentí su mano en mi cara, un golpe que me dejó el labio hinchado. En pleito de marido y mujer nadie mete la cuchara, decían las vecinas, y yo callaba, porque ¿a dónde iba con 5 hijos? ¿Volver al pueblo como una fracasada? Un domingo soleado, José dijo: «Voy por cigarros, vuelvo pronto». Me dio un beso en la frente y salió con su camisa planchada. Los niños le despidieron desde la puerta, riendo. Fue la última vez que lo vimos. Esperé el almuerzo, la cena, la noche. «Papá debe estar con amigos», les decía a los chicos, pero los días se volvieron semanas y nada. Me enteré por una vecina chismosa, doña Lupe, que lo vio subirse a un camión con una jovencita rumbo al norte, a Monterrey quizás. Me dejó con 5 bocas que alimentar y una deuda en la tiendita que crecía como maleza. ¿Y ahora qué, Dios mío?, me preguntaba mirando al techo agrietado, con goteras que caían como lágrimas en las noches de lluvia. No tenía estudios, solo sabía leer lo básico y sumar para no que me timaran en el mercado. Mis manos, que antes eran suaves, se volvieron ásperas de tanto fregar. Empecé lavando ajeno, fregando pisos en casas de ricos en Polanco, donde las señoras me miraban como si fuera una plaga. «No traigas a tus chamacos, Rosalía, que ensucian todo con sus pies sucios», me decían, mientras yo limpiaba sus baños relucientes, oliendo a perfume caro que nunca podría comprar. Ana, con solo 10 años, cuidaba a los hermanitos mientras yo salía antes del amanecer, caminando cuadras hasta el camión. «Mamá, ¿cuándo vamos a comer carne?», me preguntaba Miguel, con sus ojos grandes y tristes, y yo partía el pan rancio en pedazos más pequeños para que pareciera más, agregando un poco de chile para dar sabor. Los años pasaban como un río turbio, lleno de lodo. Pablo empeoraba. Sus ataques de asma nos dejaban sin dormir, con él jadeando en la noche como un perrito herido. Los doctores del IMSS, con sus batas blancas y caras serias, decían que necesitaba medicinas caras, importadas de Estados Unidos, que costaban lo que yo ganaba en un mes entero fregando. «Si no lo tratamos pronto, puede no pasar el invierno, doña Rosalía», me advirtieron, y yo sentía un nudo en la garganta vendiendo lo poco que tenía, mi anillo de bodas, que aún guardaba como un recuerdo amargo, un reloj viejo de José que encontré en un cajón. Pero no alcanzaba, nunca alcanzaba. Ana y Miguel crecían rápido, demasiado para su edad. Ella, alta y bonita con ojos negros heredados de su padre, empezaba a atraer miradas en la calle. Él, fuerte como un toro, siempre protegiendo a los chicos en las peleas de barrio, llegando con el ojo morado por defender el honor de la familia. «No te preocupes, ma, yo te ayudo», me decía Miguel, cargando bolsas en el mercado a los 12, ganando unos pesos que traía a casa con orgullo. Ana encontró trabajo como niñera en una casa de la colonia Roma, cuidando a un bebé regordete mientras la patrona iba de compras. «Es poco, ma, pero ayuda», decía ella, entregándome el dinero con manos temblorosas. La vida nos apretaba el cuello y yo sentía que nos ahogábamos en un mar de deudas y preocupaciones. Las noches eran lo peor. Pablo tosiendo hasta vomitar, Ana consolándolo con canciones que yo le había enseñado, Miguel vigilando la puerta
como si José pudiera volver en cualquier momento. Un día vamos a tener una casa grande, con tele y todo, soñaba Roberto, el poeta, dibujando en el piso con un palo. Luisa, la callada, observaba todo con ojos sabios, demasiado para sus años. Yo me miraba en el espejo roto de la sala, viendo arrugas que no estaban antes, manos calejadas como las de mi mamá, y me preguntaba, ¿esto es todo? ¿Esta es la vida que soñé? Pero lo peor estaba por venir, algo que me haría cuestionar todo lo que creía sobre el amor de madre, sobre lo que una familia hace por sobrevivir. Una tarde, volviendo de fregar en una mansión de Polanco, con las piernas adoloridas y el sol quemándome la nuca, entré a la casa y encontré una nevera usada en la sala, blanca y zumbando como un milagro. ¿De dónde salió esto?, pregunté, parpadeando como si fuera un sueño, tocando la puerta fría con dedos incrédulos. Miguel salió de la cocina con un vaso de agua en la mano, su camisa sucia del mercado. La compré a plazos, ma. El don Chucho de la tienda de usados me dio buen trato. Dijo que pagamos poco a poco. Te mereces algo bueno, no esa caja de hielo que se derrite siempre y moja el piso. Quedé muda, el corazón latiendo fuerte. Como un chamaco que cargaba cajas en el mercado podía pagar algo así. Esa nevera costaba una fortuna, aunque fuera de segunda mano, con arañazos en la puerta y la goma un poco gastada. Gracias, hijo, murmuré, abrazándolo, pero esa noche no dormí derecho. Una duda como pulga me picaba el cerebro, no me dejaba sosegar. Empecé a prestar más atención a las cosas en casa, como si de repente viera con ojos nuevos. Ana llegaba tarde de su trabajo de niñera, perfumada con un olor dulce que no era el jabón barato que usábamos, y traía ropa nueva. Una blusa con botones brillantes, una falda que le llegaba arriba de la rodilla. Me la regaló una amiga del trabajo, ma, explicaba ella, sonriendo pero bajando la vista como si ocultara algo. Miguel tenía un reloj digital en la muñeca, de esos que brillan en la oscuridad y pitan la hora. Algo que solo veíamos en las vitrinas del centro. De repente apareció una tele pequeña en la sala, negro y blanco, pero funcionando, justo a tiempo, para un partido de la selección. Un patrón generoso me la dio por un favor, ma, decía él, cambiando de tema rápido cuando preguntaba más. Los vecinos empezaban a chismear en la tiendita. «Ay, doña Rosalía, tu familia está subiendo de nivel, ¿eh? Esa nevera nueva que vi entrar, y la Ana, con faldas tan elegantes, parece de revista». Sentía envidia en sus voces, mezclada con una sospecha que me ponía los pelos de punta, como si supieran algo que yo ignoraba. Un día, mientras lavaba la louza en el fregadero, oí a Luisa, la mediana, preguntarle a Ana, «¿Cómo compras tanto con tu sueldo de niñera? Esa blusa parece cara». Ana sonrió falsa, revolviendo el café. «Ahorro, mija, y a veces la patrona me da tips extras por quedarme tarde», pero yo veía sus ojos, cansados como si no durmiera bien, con ojeras que disimulaba con un poco de polvo. Miguel y Ana cuchicheaban mucho en la cocina cuando creían que no escuchaba, riendo bajo o discutiendo en susurros, y callaban de golpe cuando entraba, fingiendo platicar del clima. «Algo huele mal aquí», pensé, pero la vida había mejorado un poco. Pablo tomaba sus medicinas regulares, las crisis de asma eran menos frecuentes. Roberto tenía cuadernos nuevos para la escuela, con tapas duras. Luisa hablaba de inscribirse en clases de costura. ¿Qué derecho tengo a cuestionar si por fin respiramos un poco? Si la mesa tiene más que pan y frijoles, me decía para calmar la conciencia que me picaba como una roncha. Pero una tarde en el mercado, mientras compraba tomates maduros, doña Carmen, madre de una amiga de Ana de la escuela, me miró de arriba abajo,
con esa sonrisa falsa que usan las chismosas. Oí que tu hija trabaja en un hotel ahora. ¿Es cierto, Rosalía? Su tono irónico, con una pausa larga, me heló la sangre en las venas. Sí, como recepcionista, respondí rápida, pero supe que mentía porque Ana nunca mencionó un hotel, solo la niñera. ¿Recepcionista? Ah, claro, dijo ella, riendo por lo bajo, y cambió de tema. Pero esa noche no pude dormir, dando vueltas en la cama como un trompo. Vi a Ana arreglándose frente al espejo roto, labial rojo brillante, falda corta que mostraba las piernas, tacones que clac, clac en el piso de cemento. ¿Qué hotel es ese exactamente, hija? Pregunté casual, sirviendo café. Ella bajó la vista al suelo, ajustando el collar. ¿El Central, ma? ¿Por qué preguntas tanto? Mentira, no existía ningún hotel central en la zona. Lo sabía, porque pasaba por ahí en el camión. Mi desconfianza creció como hierba mala en el jardín descuidado, invadiendo todo. Noté que Miguel salía al mismo tiempo que Ana por las noches, en una moto azul que escondía en casa de don Pepe, el vecino de 2 cuadras. Vi a tu hijo en esa moto chula, doña Rosalía. Está prosperando el muchacho, me dijo una comadre en la lavandería con ojos curiosos. No aguanté más la incertidumbre que me carcomía. Una noche fingí visitar a mi comadre Tere para un café, pero en realidad tomé el mismo camión que Ana, sentada al fondo con un rebozo cubriéndome la cara, siguiéndola desde lejos por las calles iluminadas del centro, llenas de bares, con luces neón parpadeando y música saliendo de las puertas. Ella caminó rápido, taconeando, hasta una calle oscura con antros de mala muerte, y entró en un lugar llamado Noches Calientes, con un letrero rojo que decía bebidas y compañía. Mi corazón latía como tambor en una procesión, fuerte y descontrolado. Era un burdel, todo el barrio lo sabía, un lugar donde las mujeres vendían más que sonrisas. Me quedé parada en la esquina, bajo un farol titilante, sin atreverme a acercarme más, sintiendo el mundo girar a mi alrededor. Volví a casa como un fantasma, los pies pesados, los pensamientos revueltos como un remolino. ¿Mi Ana? ¿La que crié con tanto sudor? ¿La que cuidaba a sus hermanos como una madrecita? Lloré en la cocina a solas, mirando la nevera que ahora parecía acusarme con su zumbido constante, como si dijera, esto viene de ahí. Al amanecer, con el sol entrando por la ventana sucia, Miguel entró a la cocina y vio mis ojos rojos e hinchados de tanto llorar. «Lo sabes, ¿verdad, ma?», dijo sentándose frente a mí, con la voz baja y las manos entrelazadas. Asentí sin palabras, el nudo en la garganta impidiéndome hablar. Ma, no teníamos opción. Empezó cuando Pablo se puso grave con la neumonía aquella vez. Recordé esa noche terrible. Pablo azul de tanto toser, jadeando, yo desesperada vendiendo mi falda buena en el tianguis para comprar, aunque sea un jarabe. Ana oyó de un trabajo que pagaba bien, continuó Miguel, mirando sus manos callosas. Una amiga le dijo de ese lugar. En una noche ganaba lo de una semana como niñera. Sentí náuseas subiendo por la garganta, un gusto amargo en la boca. Fui a sacarla a la fuerza cuando lo descubrí, ma, pero Pablo empeoró. Ella lloró, dijo que era temporal hasta comprar el remedio caro que pedía el doctor. Miguel hablaba rápido, como desahogándose de un peso que llevaba meses. Yo la protegí, ma. Me quedé fuera del antro, asegurándome que nadie la lastimara, que pagaran lo justo. Otras chicas pidieron lo mismo. Me dan una parte por vigilar, pero no soy chulo. Solo cuido a mi hermana, a la familia. Mis hijos, mis tesoros que había criado con noches en vela y manos sangrantes, en eso. La vergüenza me ahogaba como un río crecido. Sentía que me hundía. ¿Por qué no me dijeron nada?, grité por fin, la voz quebrada. Él rió amargo,
sin humor. ¿Y tú qué hubieras hecho? ¿Trabajar más? Ya estabas muerta de cansada, con las piernas hinchadas. Debíamos a todos en el barrio. Era verdad, dolía más que un cuchillo. Me levanté despacio, las juntas crujiendo, y fui al cuarto de Ana, donde ella dormía de lado, el cabello esparcido en la almohada. La desperté tocando su hombro. Miguel me contó todo. Su rostro palideció como papel, los ojos se llenaron de lágrimas y rompió en llanto, abrazándome como cuando era chiquita y tenía miedo a las tormentas. La abracé fuerte, oliendo su perfume barato mezclado con sudor. Perdóname, ma, no quería, juro que no quería. Contó cómo perdió su empleo de niñera por resistir al patrón que la manoseaba, cómo la patrona la humilló y la echó, cómo buscó trabajo en vano por semanas, mientras Pablo se ponía peor, cómo la amiga la llevó al antro, prometiendo dinero fácil. Solo una vez, ma, por el remedio de Pablo, pero el dinero era tanto. Podía comprar comida, ropa, ayudar en casa. Miguel entró al cuarto y los tres nos quedamos en silencio, el aire pesado como plomo. El crucifixo en la pared parecía juzgarme con sus ojos de madera. ¿Ahora qué hacemos?, pregunté más para mí, la voz temblorosa. Decidimos hablar con todos los hermanos, pero en ese momento Pablo entró tosiendo fuerte, el rostro pálido, doblándose por el dolor en el pecho. Lo tomé en brazos rápido, aunque ya estaba grande para eso, su cuerpo flaco temblando contra el mío, mientras la tos lo sacudía como un terremoto. Tranquilo, mijo, ya pasa, le susurré, llevándolo al sofá raído de la sala, donde el sol de la mañana entraba a rayas por las cortinas desgastadas. Ana y Miguel se acercaron, sus caras marcadas por la culpa, mientras yo buscaba el inhalador en el cajón de la cocina, ese que ahora sabía había sido comprado con dinero dudoso. Pablo inhaló profundo, el silbido en su pecho calmándose poco a poco, pero sus ojos, llenos de lágrimas, me miraban como pidiendo perdón por ser el centro de todo este lío. Esa escena, con el aire cargado de silencio roto solo por su respiración entrecortada, nos obligó a enfrentar lo que habíamos evitado, el secreto que nos unía y nos destruía al mismo tiempo. Vamos a salir de esto, dije con voz firme, aunque por dentro me sentía como un barco a la deriva. Pero en ese instante decidí que no podíamos seguir fingiendo. El precio era demasiado alto para todos. Los días siguientes fueron como caminar sobre vidrios rotos. Cada paso dolía, pero había que avanzar. Fingí no saber los detalles sucios. Acepté el dinero que traían para las medicinas de Pablo, para el mercado semanal que ahora incluía un poco de pollo o huevos frescos. Es temporal, solo hasta que encontremos otro camino, me repetía en las noches, rezando el rosario con dedos entumecidos, pidiendo a la Virgen que nos guiara sin juzgarnos. Ana salía cada tarde con ese maquillaje que la hacía parecer mayor, el perfume cubriendo el olor a cigarro que traía de vuelta. Miguel la seguía en su moto, un rugido que se perdía en las calles empedradas del barrio. La casa, poco a poco, se transformaba. Un sofá nuevo llegó una semana después, tapizado en vinil rojo que crujía al sentarse, comprado en oferta según ellos. Mira, ma, ahora podemos sentarnos todos sin que se rompa, dijo Ana un día, acomodando cojines bordados que había hecho Luisa. Cortinas floridas reemplazaron las viejas, filtrando la luz de manera más suave, y hasta una radio nueva sonaba en la cocina con boleros que me recordaban tiempos mejores. Los domingos se volvieron rituales de normalidad fingida, únicos días en que lográbamos reunirnos alrededor de la mesa. Yo caprichaba con el desayuno, huevos revueltos con chorizo, frijoles refritos y tortillas calientitas, el olor invadiendo la casa como un abrazo cálido.
Ana ayudaba a poner la mesa, riendo con Luisa sobre chismes del barrio. Miguel contaba anécdotas del mercado, imitando voces de los vendedores para hacer reír a Roberto. Pablo, con su carita pálida pero sonriente, pedía más jugo. Por esas horas éramos solo una familia, como las de las telenovelas, con risas superpuestas y el clink de los platos, olvidando el mundo afuera. Pero debajo de eso, mi estómago ardía constante, una quemazón que ningún remedio casero calmaba. Es úlcera, doña Rosalía, del nervio, diagnosticó el doctor del centro de salud, un joven con bigote delgado que escribía recetas con mano apresurada. Me dio pastillas blancas que tragaba con agua tibia. Pero, ¿cómo evitar las preocupaciones cuando cada noche imaginaba a mis hijos en ese antro, rodeados de sombras y peligros? Los vecinos, siempre atentos como halcones, notaban los cambios y susurraban en las esquinas. La Rosalía está saliendo adelante. ¿Viste el sofá nuevo? Pero esa Ana sale mucho de noche y el Miguel con esa moto. Algo raro pasa, oía yo en la fila del molino, fingiendo no escuchar. Una vez, doña Lupe se acercó en el tianguis, con su canasta llena de verduras. Oye, Rosalía, tu familia parece de anuncio, ¿eh? ¿De dónde sacan tanto? Sonreí forzada. Trabajando duro, comadre, como todos. Pero sus ojos decían que no me creía, y eso me dejaba un sabor agrio en la boca. Ignoraba los chismes lo mejor que podía, enfocándome en el día a día. Levantarme al alba para preparar lonches, llevar a los chicos a la escuela, fregar en las casas ajenas, donde las patronas contaban sus lujos mientras yo limpiaba sus excesos. Mis manos, ya ásperas como lija, se hinchaban más con el cloro, pero el dolor físico era nada comparado al que llevaba en el pecho. Con el tiempo, aprendí a convivir con la herida abierta, como una costra que pica pero no se toca. No preguntaba de dónde venía el dinero exacto. Ellos no mencionaban detalles del trabajo frente a mí. Los más chicos, Luisa, Roberto y Pablo, parecían no notar o preferían no ver. Jugaban en el patio con pelotas hechas de calcetines, riendo inocentes. «Mamá, ¿por qué Ana llega tan tarde?», preguntó Roberto una vez, con sus ojos curiosos fijos en mí mientras comía un elote asado. «Trabaja en turnos largos, mijo, para que tengamos lo que necesitamos», respondí, cambiando el tema a su tarea de matemáticas. Pero sabía que sospechaban, que las piezas del rompecabezas se armaban solos en sus cabecitas. Una noche, después de acostarlos, encontré a Luisa llorando bajito en su cama. «Sé lo que pasa, ma. Vi a Ana en el centro una vez». La abracé, sus hombros delgados temblando. «No juzgues, hija, la vida nos obliga a veces». Ella asintió, pero desde entonces sus ojos tenían una sombra nueva, como si hubiera crecido de golpe. El estrés me pasaba factura en formas inesperadas. Empecé a tener migrañas que me nublaban la vista, dolores que empezaban en las sienes y bajaban como rayos al cuello. «Toma esto, Rosalía, es manzanilla con hierbabuena», me ofrecía doña Carmen en la lavandería, pero nada calmaba el torbellino en mi mente. Soñaba con José, el traidor, volviendo a la puerta con esa sonrisa falsa, y despertaba sudando, el corazón galopando. ¿Por qué nos dejó esto a nosotras?, me preguntaba en silencio, mirando las estrellas por la ventana rota. Pero la rutina seguía. Lavaba, fregaba, cocinaba y aceptaba los regalos que llegaban, como un ventilador para el calor sofocante del verano o zapatos nuevos para Pablo que no le apretaran los pies. «Gracias a Dios por estos milagros», decía en la misa dominical, arrodillada en la iglesia del barrio, con el olor a incienso mezclándose con mis dudas. Hasta que una noche todo se rompió como un vidrio frágil. Ana llegó de madrugada. La puerta
crujiendo en el silencio, pero su paso era torpe, arrastrado. Fui al baño donde se había metido y la encontré sentada en el piso frío, con el labio partido sangrando, un moretón floreciendo en la mejilla. «Hija, ¿quién te hizo esto?», pregunté arrodillándome, el corazón en la garganta. Ella sollozó, cubriéndose la cara. «Un tipo nuevo, ma, se pasó de la raya, quería más de lo pagado». La rabia me subió como lava, quemando todo miedo. Ya no era la mujer resignada que aguantaba golpes de José, era una leona defendiendo su camada. La limpié con un trapo húmedo, aplicando yodo que ardía mientras ella temblaba. Miguel no estaba, había ido a otro lado. Esa imagen de mi hija rota en el suelo me quitó el sueño el resto de la noche, planeando en la oscuridad. Al día siguiente, con el sol alto y el barrio bullendo de vida, hice lo impensable. Me puse mi vestido más decente, el azul con mangas que usaba para misa, y caminé al centro, el sudor pegando la tela a la espalda. El antro Noches Calientes parecía inofensivo de día, con la puerta cerrada y basura en la acera. Golpeé fuerte hasta que una mujer mayor, con cara de haber visto todo, abrió. «¿Qué quieres, abuela?». «Hablar con la dueña ahora», exigí, la voz saliendo como un trueno. Entré al lugar vacío, oliendo a cerveza rancia y humo viejo. Doña Vicky, la jefa, salió de atrás del bar, cigarro en mano. «Soy yo, ¿qué pasa?». La miré fijo. «Soy la madre de Ana. Si vuelve a casa lastimada, si un dedo la toca mal, vengo y prendo fuego a este changarro con todos adentro». Mis palabras salieron con una fuerza que no sabía que tenía, las manos temblando, pero los ojos firmes. Ella apagó el cigarro, midiendo mis palabras. «Calma, no fue nada», eché al desgraciado. «Miguel suele cuidar, pero anoche falló. No pasará de nuevo». Salí de ahí con las piernas flojas, pero una chispa nueva en el pecho, como si hubiera recuperado un pedazo de mí que José se llevó. Esa amenaza pareció funcionar. Las noches siguientes, Ana volvió intacta, aunque con el alma más pesada. Pero el drama no paraba. Miguel empezó a cambiar, ojos rojos constantes, manos nerviosas tamborileando la mesa, excusas para salir solo. «Es el cansancio, ma», decía, pero yo olía algo peor, un humo dulce en su ropa que no era tabaco. Los chismes del barrio escalaban. «El Miguel anda en malas juntas, Rosalía, cuídalo». Ignoraba, pero el nudo en mi estómago crecía. Pablo mejoraba con los remedios, corriendo en el patio sin toser tanto. Roberto escribía poemas sobre estrellas. Luisa cosía ropa para vender. La casa tenía un aire de prosperidad falsa, con paredes recién pintadas de blanco que Miguel hizo un fin de semana. Pero debajo la tensión bullía como olla a presión. En 1985, con la inflación volando como cometa loco y los precios subiendo cada hora, el golpe final llegó una tarde calurosa. Roberto irrumpió en la casa, jadeando del corrido, el uniforme escolar sudado. «Ma, Miguel está en el hospital. Hubo una pelea fea en la zona, lo acuchillaron». El mundo se detuvo. El plato que lavaba resbaló de mis manos y se estrelló en el piso, fragmentos esparcidos como mi corazón. Sabía. Mi hijo sabía dónde trabajaba Miguel, qué hacía Ana. Si él lo sabía, los demás también. Nuestra farsa se desmoronaba como castillo de arena bajo la lluvia, pero no había tiempo para lamentos. Corrí al hospital Santa Casa, el camión bamboleando por baches, el miedo apretándome el pecho como garra. Llegué al hospital Santa Casa con el aliento entrecortado, el camión dejando atrás un rastro de polvo y mi ansiedad creciendo como una tormenta en el horizonte. El edificio blanco y frío se erguía bajo el sol de la tarde, con ambulancias zumbando y gente apurada en las puertas. Roberto me seguía de cerca.
su mano pequeña apretando la mía, mientras yo empujaba a la multitud en la recepción, el olor a desinfectante invadiendo mis narices como un recordatorio cruel de fragilidad. ¿Miguel Hernández? ¿Dónde está mi hijo? Pregunté a la enfermera detrás del mostrador, mi voz saliendo ronca, casi un grito ahogado. Ella revisó un libro grueso, frunciendo el ceño. Está en cirugía, doña. Espere en la sala, por favor. Nos sentamos en sillas plásticas duras, el tiempo estirándose como chicle, cada tic del reloj en la pared amplificando el pánico que me roía por dentro. Ana apareció minutos después, el maquillaje corrido por lágrimas, su falda arrugada y tacones en la mano, ignorando las miradas juzgadoras de las otras mujeres en la sala. «Ma, lo siento tanto», murmuró abrazándome, su cuerpo temblando contra el mío. La espera fue un infierno lento, con café amargo de máquina que quemaba la lengua y conversaciones susurradas entre nosotros. Luisa y Pablo llegaron pronto, alertados por un vecino. Sus caritas pálidas reflejaban el caos que ya no podíamos ocultar. «Sabíamos algo, ma», confesó Luisa en voz baja, apretando los puños en su regazo. «Los chismes en la escuela, las salidas nocturnas. Fingimos por no herirte». Pablo, con ojos culpables, añadió: «Todo por mis medicinas, ¿verdad? Soy el culpable». Lo abracé fuerte, negando con la cabeza. «No, mijo, la vida es la culpable, no tú». Cuando el doctor salió por fin, con bata salpicada y máscara colgando, el corazón me saltó. El muchacho tuvo suerte, 3 cuchilladas, pero ninguna vital. Perdió sangre, pero saldrá. Alivio mezclado con ira me invadió. Miguel vivo, pero marcado para siempre por una cicatriz que contaría historias mudas. Los días en el hospital se volvieron un limbo extraño, visitando a Miguel en su cama rodeada de tubos y monitores pitando. Él, pálido y débil, con vendajes cubriendo el torso, nos miró con ojos arrepentidos. «Perdón, familia, por meterlos en esto». Ahí, en esa habitación, con paredes verde pálido y olor a medicina, las verdades brotaron como agua de manantial reprimido. Ana contó sin filtros cómo entró en ese mundo por los remedios de Pablo, las noches de humillación disfrazadas de supervivencia. Miguel admitió su rol de guardián, cobrando por proteger no solo a ella, sino a otras chicas desesperadas. «Empecé con mota para aguantar las madrugadas, ma, y ahora no puedo parar solo», confesó él, la voz quebrada. Los chicos escuchaban, procesando el peso, Roberto con lágrimas silenciosas, Luisa con furia contenida, Pablo culpándose en silencio. «Basta ya», dije yo, tomando las riendas como nunca. «Cambiaremos, cueste lo que cueste». Planeamos en susurros durante esas visitas, tejiendo un futuro nuevo como un tapiz improvisado. Ana mencionó a don Ramiro, un cliente habitual, viudo y comerciante, que viajaba por el país tratándola con decencia inusual. «Me ofrece trabajo en su tienda en Guadalajara, ma, como vendedora honesta con cuarto propio». Dudé, recordando promesas vacías de hombres como José, pero su mirada suplicante me convenció. «Es mi salida, por favor». Miguel habló de una clínica en las afueras, rum por monjas para desintoxicarse. 3 meses adentro, aprendiendo oficios, dejando la porquería. Los más jóvenes se sumaron. Roberto ofreció ayudar en una panadería los fines de semana. Luisa en dar clases de lectura a vecinos. Pablo, fortalecido, juró buscar bicos leves. «Juntos lo logramos», afirmé, aunque el miedo a lo desconocido me picaba como mosquitos en la noche. Pero el destino, caprichoso como un gato callejero, trajo una sorpresa que nadie esperaba. Una mañana, mientras compraba en el mercado para llevar sopa a Miguel, una figura familiar se paró frente a mí. José, mi ex, envejecido como vino agrio,
con arrugas profundas y cabello gris escaso. Rosalía, mi amor, volví, dijo con esa sonrisa torcida que una vez me enamoró, extendiendo brazos como si nada hubiera pasado. El mundo se inclinó. ¿Volviste? ¿Después de abandonarnos como perros? Él balbuceó excusas. Fui un tonto, la otra me dejó. ¿Quiero enmendar? Rabia antigua bulló, pero en vez de gritar, vi oportunidad. Ven a casa esta noche, hablaremos, invité con voz calmada, planeando en silencio un ajuste de cuentas que lo haría pagar por años de ausencia. La cena esa noche fue tensa como cuerda de guitarra a punto de romperse. José llegó con una botella barata de tequila, intentando bromear. Mira qué grandes están los chamacos. Sentados alrededor de la mesa con pozole humeante, lo confronté frente a todos. Mira lo que causaste, José. Ana vendiéndose por remedios, Miguel acuchillado por protegerla, los chicos creciendo sin padre. Sus ojos se agrandaron, palideciendo. No sabía. Ana lo miró fijo. Tú nos dejaste en la miseria, papá. Miguel, desde su silla con muletas, añadió. Paga ahora. Firma los papeles de esa tierra en Veracruz que heredaste. Véndela y danos lo nuestro. José sudaba, acorralado. Está bien, lo hago. Firmó esa noche, temblando, cediendo el terreno olvidado que valía lo suficiente para deudas y un respiro. Huyó al amanecer, cola entre piernas, sin mirar atrás. Esa venganza dulce, no violenta pero justa, me dio fuerza renovada, como si cerrara un capítulo polvoriento. Con el dinero de la venta, aceleramos cambios. Ana empacó una maleta modesta, dejando atrás ropas provocativas, cortando el cabello en un estilo simple que la rejuvenecía. Don Ramiro llegó en un carro viejo pero limpio. Un hombre de 50, con manos callosas y ojos amables. Cuidaré de ella, doña Rosalía, palabra. La despedida fue lagrimeante. Abrazos eternos en la puerta. Ana acenando desde la ventana, mientras el auto se perdía en la calle. Miguel entró a la clínica al día siguiente. Un lugar humilde con jardines y cruces en las paredes. Volveré limpio, ma, prometió. Su voz firme pese al temor. Yo volví a la fábrica de costura, pedaleando la máquina horas extras, ganando un salario fijo que olía a dignidad. La casa se simplificó. Menos lujos, más frijoles y tortillas. Pero con una paz que no habíamos conocido, como aire fresco después de tormenta. Noticias llegaban como cartas esperadas. Ana en Guadalajara, vendiendo en la tienda, estudiando noches para terminar la prepa, Ramiro respetándola como prometió. Miguel luchaba en la clínica. Días duros de abstinencia que lo hacían gritar, pero emergiendo con habilidades nuevas en carpintería, tallando madera como terapia. Los chicos prosperaban. Roberto en la panadería, oliendo a pan fresco. Luisa enseñando letras a niños del barrio, su voz paciente guiando. Pablo dibujando en libretas, su talento floreciendo sin tos constante. Yo, con úlcera calmada por tés naturales, me miraba en el espejo y veía una mujer transformada, no rota, sino reconstruida. Pero la vida, impredecible como lotería, aún guardaba curvas. Una carta de José llegó meses después, pidiendo perdón desde el norte, pero la quemé sin leer, cerrando ese ciclo para siempre. La familia, dispersa pero unida por llamadas y visitas, empezaba a sanar, tejiendo hilos nuevos en el tapiz rasgado de nuestras vidas. Sin embargo, el verdadero clímax vino en una visita a Miguel, cuando un doctor mencionó casualmente, su hijo menciona a un viejo amigo, José, que lo visitó ayer. El nombre me heló. ¿José aquí? Corrí a la habitación, encontrando a Miguel solo, pero con una nota en la mesita. Hijo, perdóname, quiero ayudar. La ira renació, pero esta vez con astucia. Usé eso para motivar más cambios, recordándonos por qué no volveríamos atrás.
La sanación era frágil, como cristal recién soplado, pero fuerte en su transparencia. Esa fragilidad en nuestra recuperación se convirtió en una armadura invisible, forjada en el fuego de las decisiones difíciles, que nos cubría como una manta tejida con hilos de resiliencia y esperanza renovada. A medida que los meses se deslizaban como páginas de un libro viejo, la familia se expandía en direcciones inesperadas, ramificándose como un árbol que después de una poda brutal brota con vigor renovado. Ana, allá en Guadalajara, no solo vendía telas y zapatos en la tienda de don Ramiro, floreció como una flor silvestre en tierra fértil, ascendiendo a encargada con su astucia innata y esa sonrisa que conquistaba clientes. Ma, tengo mi propio rinconcito ahora, con ventana al jardín, me contaba por teléfono, su voz vibrante como el canto de un gallo al amanecer, y pronto anunció su boda con Ramiro en una capilla humilde, rodeados de amigos nuevos que no conocían su pasado. Tuvieron 2 hijos, la pequeña Sofía, con rizos rebeldes, y el travieso Mateo, que me enviaban fotos por correo, capturando momentos de risas en parques soleados. Esto es lo que soñé, ma, una vida sin sombras, escribió en una carta, y yo guardaba esas palabras como tesoros en un cajón secreto. Miguel emergió de la clínica como un hombre renacido, con manos hábiles que ahora tallaban muebles en un taller improvisado en el patio trasero, donde el aroma a madera fresca se mezclaba con el de café recién hecho. Mira esto, ma, un banco para el porche, decía orgulloso, puliendo las superficies hasta que brillaban como espejos. Encontró amor en Elena, una enfermera de la clínica, con ojos dulces y paciencia infinita, que lo ayudó en las noches de tentación, cuando el fantasma del vicio susurraba. Se casaron en una ceremonia sencilla, con mariachis prestados del barrio, y pronto llegó Eduardo, un niño robusto que heredó la fuerza de su padre. No más recaídas, lo juro por mi familia, me prometió Miguel una tarde, mientras cargaba a su hijo en hombros, riendo bajo el sol poniente. Su vida se estabilizó en un sitio modesto a las afueras, cultivando verduras orgánicas que vendía en el mercado local, un ciclo de siembra y cosecha que simbolizaba su propia redención. Luisa, con su espíritu observador, convertido en faro, se graduó como maestra y abrió un pequeño centro de alfabetización en el barrio, donde niños con ojos curiosos aprendían letras bajo su guía paciente. Estos chamacos me recuerdan a nosotros, ma, luchando por un futuro, decía mientras preparaba lecciones con crayones y cartulinas. Se enamoró de Carlos, un bibliotecario con gafas gruesas y pasión por los libros, y juntos criaron a 3. Julia, la soñadora que estudiaba medicina; Renato, el ingeniero en ciernes; y Beatriz, que seguía los pasos de su madre con un pizarrón en mano. Roberto, el poeta oculto, transformó sus versos en carrera, trabajando como contador en una oficina del centro, pero escribiendo novelas por las noches que publicaba en ediciones independientes. Mis palabras curan lo que el tiempo no puede, me confió una vez, dedicándome un libro donde nuestra historia se entretejía con ficción. Se unió a Denise, una editora vivaz, y tuvieron gemelos que llenaban la casa de caos alegre. Pablo, el frágil que inició la cadena de eventos, se convirtió en un artista vibrante, pintando murales en paredes urbanas que capturaban la esencia de la lucha mexicana, con colores intensos que gritaban resiliencia. Ma, esto es por ti y por nosotros, dijo inaugurando una exposición en una galería local, donde sus obras vendidas financiaban becas para niños enfermos. Encontró paz con Paulo, un diseñador gráfico de alma gentil, en una unión que al principio me desconcertó.
pero que acepté como un capítulo más en el libro de la vida. Adoptaron a Lucía, una adolescente de ojos brillantes que ahora me acompañaba en tardes de té y charlas, manejando su teléfono con dedos veloces para mostrarme videos divertidos. Abuela, tu historia es como una película, me decía, y yo reía, ocultando las cicatrices bajo sonrisas. Yo, Rosalía, con mis 68 años como medallas de batalla, me jubilé de la costura con una pensión modesta que cubría lo esencial, viviendo en la misma casita, ahora remozada, con toques de mis nietos, fotos enmarcadas en las paredes, un jardín con rosas que planté yo misma. Las reuniones familiares, en Navidad o mi cumpleaños, eran explosiones de vida. Risas resonando, niños corriendo, olores a tamales y ponche flotando. ¿Recuerdas aquellos días duros, Ma? Preguntaba Ana en privado, y yo asentía. Sí, pero miren lo que crecimos de eso. José, el espectro del pasado, envió una carta final desde el norte rogando perdón con promesas vacías, pero la devolví sin abrir, sellando su fracaso en un sobre olvidado. Su vida, según rumores, era un naufragio de soledad y arrepentimientos, mientras la nuestra florecía como un desierto tras la lluvia. Hoy, sentada en mi mecedora, con vistas al atardecer, reflexiono sobre las lecciones talladas en mi piel. La pobreza nos empuja a abismos, pero el amor familiar es el puente que cruza cualquier vacío. No predico moral, solo comparto que en la oscuridad una chispa de coraje puede iluminar caminos insospechados. Si estás pasando por algo similar, recuerda, no estás sola. Busca ayuda en los tuyos. Reinventa tu historia un paso a la vez. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Has vivido un giro así? Cuéntame en los comentarios. Comparte para que otros se inspiren. Gracias por acompañarme en esta narración. Que la noche te traiga paz y sueños dulces. Buenas noches, mis queridos.